La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Estamos regresando rapidísimo aquí a Dejé TV y después de este bailongo que nos echamos hace rato, vimos bailar tango a los chicos de la Secundaria Técnica 31, pues vamos al chismerío del día de hoy. ¿Cierto o no, Juan? Chismerío. Pues tú me dijiste. Sí, pero pues no lo tienes que decir al aire. ¿Así no? Pues no. Bueno, es que vamos a decirlo de forma más académica. Vamos Así, a terminar por de favor. ver la época del porfiriato. Claro. En el programa anterior, recordarán, tuvimos la oportunidad de armar un contexto interesante sobre la vida de Porfirio Díaz, y en esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más a la parte del contexto, ¿no? Vamos a tratar de hablar un poco pues del énfasis que va a darle el porfiriato a la cultura, al arte, a la literatura y demás circunstancias que nos van a servir muy bien para poder percibir este surgimiento de la nacionalidad, ¿no? Que desde tiempos atrás, décadas atrás, después de la misma independencia, pues no logró cuajar, no logró, se consolidó. Exacto, y tardó muchísimo tiempo hasta que se pudiera manifestar, y es casualmente las características sociales que le va a dar Porfirio Díaz a esta época final del siglo XIX para que se pueda llevar a cabo una percepción diferente, ¿no? Claro, y bueno, es que tenemos una idea del porfiriato como fragmentada, ¿no? Claro. Por un lado, pues esta desigualdad social, Así es. vemos también pues el tiempo que duró él en el poder, ¿no? Pero no tenemos una idea en conjunto de lo que pasaba, cómo era la vida en esa época. Gran desigualdad, tú lo dijiste, ¿no? Había por un lado gente, grupos pequeños que obviamente acumulaban mucho dinero, ¿no? Estaba el grupo de los científicos, ¿no? Claro. Por un lado, dentro de este sector, pues estaba la famosa aristocracia pulquera, ¿no? Grandes hacendados, pues con grandes extensiones de terrenos para el cultivo del maguey y obviamente la extracción del aguamiel y elaboración del pulque. Había dos bandos que prácticamente siempre estaban luchando ahí. Por un lado, pues el bando militar, comandados por el general Bernardo Reyes, y el otro, más tecnócrata, podemos decir, ¿no? Por el lado de Limantur, por ejemplo, que pues era el personaje encargado de todas estas cuestiones económicas, y el personaje que pues bueno va a llevar a Porfirio Díaz pues a promover pues grandes avances tecnológicos como el ferrocarril, la iluminación, ¿no? Entonces el telégrafo, no se diga, ¿no? De hecho, pues les trajimos ahí unas sorpresas, para que los muchachos lo puedan ir percibiendo con otra percepción, otra forma de entender la historia y escucharla propiamente de los personajes, ¿no? Encontramos por ahí en YouTube una grabación de la voz de Porfirio Díaz. Oye, qué bien. ¿No? Que le da pues la bienvenida y le da el agradecimiento a Tomás Alva Edison, ¿no? Wow. Y además, pues bueno, encontramos también algo que a los muchachos les va a interesar mucho, que son los orígenes del cine mexicano, ¿no? En aquella época. En aquella época, todavía el siglo XIX, cuando los hermanos Lumière pues acababan de terminar de percibir un nuevo entorno después de las cámaras estenopéicas y bueno, tratar de darle movimiento, ¿no? a la grabación, y es una forma muy diferente de percibir el contexto mundial de aquellos momentos, porque incluso todavía hasta principios del siglo XX, aquellas personas que llegaban a ir a las primeras funciones de cine creían que lo que estaba viendo era realmente, sí, era verdadero, sucedía, ¿no? Claro. Incluso por ahí encontramos en algún momento también una grabación de un duelo en Chapultepec, por ejemplo, de dos senadores. Duelos aquí en México. Había duelos todavía para el siglo XIX. Recuerden que el honor se
acababa o finalmente tenía que mancharse con sangre para lavarse justamente, así ¿no? se defendía. Exacto. Y además, pues bueno, en esta circunstancia pues también van a surgir muchísimos personajes, escritores, no se diga, pintores, ¿no? Que le van a dar un énfasis muy especial al México de aquellos momentos, que después lo va a retomar ya el movimiento revolucionario, sobre todo los principales líderes después de 1914, que lo vamos a tratar ya el próximo programa, porque le va a dar finalmente la visión de esta nación, es decir, ya conformar una identidad a partir de ciertos elementos iconográficos como la bandera, un himno nacional, una serie de personajes que van a ir conformando la historia y bueno, tocar un tema que a mí me apasiona muchísimo y que bueno, esperamos que mi compañero Alejandro Piña nos pueda acompañar al siguiente programa, claro, porque nos va a hablar del muralismo. Claro, ¿no? Los grandes muralistas mexicanos. Sí, acabar con la parte académica del siglo XIX para buscar los espacios públicos, crear con ellos una nueva percepción de la historia, ya no escrita, ya no a través de las letras, sino más visual, para que esa gente que no pudiera leer, no supiera escribir, ¿no? Pudiera imaginar, pudiera ver, reflexionar también a través de los murales, identificarse de lo claro, que pudo haber escuchado. Y hoy imagínate, pues ya para la primera celebración del centenario de la independencia, pues grandes festejos, ¿no? Grandes monumentos que se pudieron levantar, ¿no? De hecho, pues está la fundación de la misma Universidad Nacional por Justo Sierra, que ahorita vamos a hablar rápidamente de este personaje, y además, pues grandes edificios, monumentos que le va a dar también una identidad muy especial a nuestra Ciudad de México, ¿no? El monumento a la independencia, por ejemplo. El ángel de la independencia. Así es. Que lo vemos ahora tan actual, tan a la mano, desde aquella época también. Claro, y que pues ha vuelto también un ícono para pues, todo el mundo. Sí, hasta las manifestaciones, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, por ahí podrán ir percibiendo algunas imágenes de lo que es el contexto de Porfirio Díaz, ¿no? Y hablar de la cultura y hablar del arte en aquellos momentos, pues era romper estos esquemas academicistas, ¿no? Era tratar de encontrar en el arte que se estaba desarrollando en Europa con el modernismo, ¿no? Una nueva faceta del ser mexicano, de la identidad. Por eso encontramos incluso muchos grabados, por ejemplo, como de Helguera, ya después, ¿no? Que le van a dar un sentimiento muy especial. Un toque mexicano. Exacto, y que además yo lo recuerdo de niño cuando todavía tenía libros de texto. Sí había libros de texto, no todo era grabado en piedra. Yo te iba a decir de qué material eran hechos. y recuerdo estos grabados en las portadas de los libros, ¿no? Sobre todo, valga la redundancia, de historia, de civismo, ¿no? Con estos grabados de estos artistas que bueno, para su momento pues seguían arrastrando todavía esta secuela postrevolucionaria que va a dejar muy bien claras José Vasconcelos, que también después hablaremos de él. Grandes personajes de la historia de México. Y yo quería preguntarte ahorita con lo que estás mencionando, esta parte de lo científico como que irrumpe en el escenario mexicano, ¿no? De repente un país que está consolidándose, que no tiene mucho desarrollo, llega este grupo de científicos a cambiar la vida. Sí, y sobre todo experimentar, ¿no? Porque si bien recordamos ya los últimos avances tecnológicos y científicos permitidos, porque todavía en el siglo XVIII y principios del XIX, cuando se da el movimiento de independencia, estaba la Santa Inquisición, la cual pues permeaba finalmente ciertas lecturas, ciertas percepciones de la realidad, ¿no? Incluso el mismo Platón en algún momento llegó a ser también enjuiciado por la Inquisición. Ay, no me digas eso, yo no lo sabía. Sí, pobre muchacho, pero pues bueno, de ahí le dio vida finalmente a toda una serie de leyendas, ¿no? Como los famosos iluminados y demás, que es muy interesante toda esta parte de la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia se rompe, ¿no? No sigue creciendo precisamente por todos estos movimientos bélicos, la independencia, la monarquía, la república, las intervenciones francesas, el segundo intento de España por volver a tomar la colonia, los pleitos de Santa Ana, que ya los vimos en los programas anteriores. Claro, no dejaban en paz al país. Exacto, y hasta que, bueno, de alguna manera, hasta cierto punto lúcida, con el Segundo Imperio, con Maximiliano, vuelve a haber esta especie de coqueteo, ¿no? Vuelve a tratar de volver a integrar nuevamente esta percepción de científicos de gabinete,
¿no? De coleccionistas. Y este sentido de coleccionismo va a despertar en la sociedad mexicana de aquellos años, en este pequeño grupo de científicos, la razón y el sentido por resguardar, por conservar lo que ellos consideran importante. Hablamos que en 1825 surge el primer museo en Latinoamérica, ¿no? Un museo que, pues bueno, transitamos en muchas ocasiones por esta calle, ahí en el centro histórico, y que, pues bueno, a veces en un momento nos llegaron a mandar los maestros a hacer algún trabajo, ya sea de la vida prehistórica, de alguna cultura alejada de nuestro contexto, claro, ¿no? El Museo Nacional de las Culturas. De las culturas, claro. ¿No? Y ahí se encierra este primer museo. Que se instaura en América Latina. Exactamente. Don Anastasio Bustamante, hablamos hace algunos programas de él, conservador de esos férreos, ¿no? Se va a encargar pues de realizar esta acumulación de bienes, ¿no? Y cuando hablamos de acumulación de bienes nos estamos refiriendo a resguardar lo que para ellos consideraban importante, piezas prehispánicas, piezas exóticas en cuanto a botánica, ¿no? Incluso primeros animales que empezaban a disecarse también, ¿no? Ahorita recordé rápidamente cómo en algún momento en mi juventud, porque también la tuve, nos tocó trabajar una parte de la conservación de la antigua colección de la Biblioteca Nacional de la UNAM, que estaba ubicada en el Templo de San Agustín, ¿no? Aquí en el centro histórico. Y era muy interesante ver cómo todavía se resguardaban muy bien todos estos animales disecados, que ya después de este proceso de restauración que le pudimos hacer, se fueron directamente ya a rectoría, ¿no? Muy bien. Entonces, pues es los inicios de este reencuentro con la ciencia, ¿no? La misma Carlota, platicamos en programas anteriores cómo se daba sus escapaditas para ir a conocer algunas zonas arqueológicas, ¿no? Maximiliano se diga, pues era un apasionado de la botánica, además. Entonces, cuando se da enfrentamiento ya con la República, con la figura de Juárez, que incluso el propio Porfirio Díaz, lo platicamos en el programa anterior, trata también ahí de buscar ser la figura idónea, ¿no? Recuerdamos, es héroe de la batalla de Puebla también. Por supuesto, gran general. Él consuma esa gran hecho histórico y pues no lo reconocemos, no le damos su participación, no felicitamos ese papel que tuvo durante este hecho histórico, ni siquiera los poblanos. Espero que no haya uno por ahí cerca. Nadie de Puebla por aquí, ¿verdad? Pero lo interesante es eso, ¿no? Ver que a partir de esos momentos Porfirio Díaz empieza a soltar también cierto financiamiento. Y además, uno de los personajes que a mi parecer le va a dar un importante papel a la ciencia es Justo Sierra, ¿no? Claro, por supuesto, un gran personaje. Justo Sierra viene ya después de Europa, él estudia las corrientes positivistas con Augusto Comte y con este personaje infiltra finalmente una nueva percepción de la educación. Ese es el papel principal del porfiriato, ¿no? Y de todo este sector, tratar de que la educación pudiera ser el factor de cambio. ¿Te recuerda algo? Eso me quedé pensando, pero más bien esta idea de educación para quiénes, ¿no? Si para las clases privilegiadas o para toda la sociedad. Claro, no, en este sector incluso el mismo Limantur pues tomaba la idea de que fuera algo descabellado, porque ni siquiera se tenía la infraestructura, ¿no? En el porfiriato, vamos a decir, hubo 3 etapas, ¿no? Una en la cual llega el caudillo, que es Porfirio Díaz, ¿no? Con todas estas medallas colgadas de militar. Hay una segunda etapa de estabilidad política, que incluso es donde tiene estas entrevistas con el presidente de Estados Unidos, Taft, logra de alguna manera ir compensando esa deuda externa que México había contraído durante tantas guerras. Y que también se la debemos a Benito Juárez, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, en algún momento, Porfirio Díaz trata de crear esta estabilidad por ese medio. Entonces, no logra finalmente darle el apoyo totalmente económico. Pero ahí, pues bueno, viene la maestría también de estos personajes, como Justo Sierra. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que todos estos muchachos que quieran estudiar, pues vengan a la Ciudad de México. Claro. Y aquí vamos a encontrar, pues imagínate, el Ateneo de la Juventud, por supuesto, ya después en el siglo XX los contemporáneos y toda esta serie de personajes que bueno, ya los muchachos se los podrán ir
pidiendo poco a poco sus profesores, porque también forman parte de un gran séquito de personajes que se van a ir conformando una percepción diferente del México de aquellos años, ¿no? Y que pues bueno, nos van a dejar el legado artístico, literario y crear un nuevo contexto y desarrollo cultural, ¿no? Gente como por ejemplo Amado Nervo. Por supuesto, ¿no? Este famoso escrito que nos va a dejar este otro muchacho que ahorita ya se me olvidó el nombre, porque a veces soy muy malo para los nombres, Suave Patria, no se diga. Patria, por supuesto, ¿no? Estoy tratando de recordar algunos sí, otros. sí. Pero es que se empezó a dar como que a florecer muchos escritores, poetas, ensayistas. Por supuesto. Acabas de tocar un punto importante, ¿no? Empieza a crearse esta parte del ensayo y el ensayo obviamente nos va a llevar al periodismo. Por supuesto. ¿No? Por ahí incluso uno de los primeros trabajos que se van a realizar en protesta contra el porfiriato pues es a través de los periódicos, de la caricatura, de los grabados. Caricatura y cuando hablamos de grabados tenemos que hablar de José Guadalupe Posadas, ¿no? Que va a ser uno de los grandes maestros del arte mexicano y que pues bueno, de una manera a lo mejor un poco lejana, pero le va a dar una dosis especial a Diego Rivera para desarrollar los inicios del movimiento muralista con las propuestas y el apoyo de Gerardo Murillo, ¿no? Entonces tenemos un contexto muy interesante que ya viene la parte de la decadencia, pues porque ya la gente empezaba a manifestarse en contra de pues la falta de recursos, ¿no? Hablamos incluso el programa anterior cómo había sectores de poblaciones que desgraciadamente hasta fueron exterminadas. Sí, grupos étnicos completos. Por supuesto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los apaches, ¿no? De los yaquis, ¿sí? Y de estos grupos mayas también en la península de Yucatán, ¿no? Y esta novela que es tan, hasta la fecha yo creo que también es tan cruda, tan cruel, La rebelión de los colgados. Por supuesto, que es una visión también muy interesante desde el otro punto de vista, ¿no? Porque a veces la historia siempre en esos momentos se ha encargado de ver la parte del gobernante, del líder, del momento, pero pues hay que voltear un poquito a ver también la parte de aquellos que fueron los oprimidos, las masas, como diría Siqueiros, ¿no? Claro, nos están dando aquí el dato. Muchas gracias. Por supuesto, Ramón López Velarde, Suave Patria. Muchas gracias Joe Armenta, que ya está con nosotros por acá. Bien. Sí, y es que de veras ver estos documentales, hubo muchos documentales sobre la vida de esta desigualdad social, los pobres más pobres en el porfiriato. Por supuesto. Y ahorita me gustaría que pudieran los muchachos escuchar la voz de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Y es una entrevista que logra dar contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Lo estaba leyendo. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. ¿Qué tal? Hasta se enchina la piel.
Oye, es una joya esta grabación. Sí, afortunadamente la Fonoteca Nacional se ha encargado de resguardar, mantener y conservar todo este material fonográfico, todos estos audios de entrevistas. Vamos a ver si podemos conseguir incluso ya después, más adelante en el siguiente programa, algo de Zapata, No. imágenes de Villa, porque Sí, pues bueno, claro. incluso a este personaje pues le llegó al glamour, ¿no? Por supuesto. Tenía sus propios camarógrafos estadounidenses y son las escenas que encontramos de este personaje. Fíjate que hasta el pase del chisme rápidamente. No que no era chismería. Lo encontramos dramatizando alguna batalla por ahí. Ah, mira, ¿no? Para claro. que tuviera la captura de esas imágenes, ¿no? Pero mira, regresando a la grabación, yo me imagino la sorpresa de la gente, como tú decías, ver el cine, Sí. es escuchar la voz, la música, cosas que para el pensamiento humano no se habían dado, ¿no? Debería haber sido como un golpe, ¿no? Así es. Y recordemos que la mayoría de estas primeras imágenes que se toman eran mudas, no había audio. El audio llega hasta los 20 y ahí pues se filma una de las primeras películas que va a ser, digamos, la consagración del cine nacional, que es Santa. Claro. Obra de película, Federico Gamboa. Así es. Exacto, ¿no? Que retrata muy bien el drama de una chica que viene de provincia, ¿no? Se enamora del joven de la casa donde trabaja y es el drama telenovelesco que nos machacan todos los días en la noche. Desde aquellas épocas. Así es. Pero bueno, esa es la original. Sí, ¿no? Traemos una sorpresa, ¿no? Ahora en vez de pregunta, a ver qué nos pregunta va. directa, queremos que los muchachos y los profesores nos puedan contestar el siguiente audio. Forma parte de un archivo sonoro que se desarrolló durante el siglo XIX, como los famosos valses, ¿no? Ya les di una pista. Sí, ya, por ahí ya. Recordemos que el vals viene de Europa, si no mal recuerdo, de la parte austriaca. Sí, claro, ¿no? Los valses vieneses, Viena. Exactamente, donde se desarrolla toda esta parte de los grandes imperios, de los famosos salones de baile. Ya vimos una muestra de un baile que proviene del vals, que es el tango, ¿no? Claro. Entonces, viene de un personaje muy especial, ¿no? Mexicano, que bueno, tiene sus raíces también en esta parte de los estados. Él no nace directamente aquí en la Ciudad de México, pero sí es un personaje que incluso llegó a tocar desde muy joven con el famoso ruiseñor mexicano, Ángela Peralta. Por supuesto. ¿No? Entonces, si me ayudan con el audio, para que los muchachos puedan escucharlo, y aquellos que nos digan cómo se llama esta melodía, muy bien, les vamos a regalar las cortesías para el siguiente fin de semana. Perfecto, escuchemos. No sabemos ya bailar vals. No, ni en los 15 años, ni en las bodas ya. No, tampoco. Puro reggaetón. Es un vals muy famoso. Es un vals muy famoso. ¿Me permites darles otra pista? Por favor. Una película. Sí. Con Pedro Infante. Así es. Sobre este gran personaje. Por ahí alguien ya lo identificó, pero tú no juegas ese. No, tú tampoco, Joel. Imaginen los vestidos, ¿no? Que se podían comprar incluso en el Palacio de Hierro. Eso era bueno, en estas tiendas que eran pocas, ¿no? Así es. Esa parte es la más conocida. Y bueno, queremos pedir también a los ganadores, ¿no? Sí, la intención es que también vayan los muchachos, que lleven a sus papás. Claro. Que compartan y convivan muy bien parte de las experiencias que tratamos nosotros de desarrollar para ellos. Claro, y de eso se trata. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos como fondo? Ok. Sí, para que lo sigan escuchando. Claro. Ya tenemos aquí. Ya tenemos ganadores. Pues es que es bien, es como muy conocido, a pesar de tener tantos años. Muy conocido este vals, la técnica 73, sobre las olas de Juventino Rosas. Así es. Y las dos
La 73 y la 75 ya Wow. tienen pasos. ¿A dónde nos vamos a ir? Vamos a tener de este fin de semana, de mañana dentro de 8 días. 2 de junio. Así es, muchas gracias. Vamos a tener una caminata por la calle de Madero, Ay, que nos va a perfecto. servir también de escenario para el siguiente programa, que vamos a muy hablar ya bien. de la revolución, el movimiento maderista y demás. Claro, y los que nos quieran acompañar, aunque sea sin cortesías, pueden. Ay, por supuesto, claro que sí. Nos pueden marcar al 5640-5934 o si nos quieren mandar un correo electrónico para que les mandemos la información más Claro. detallada a recorridosyvisitas@hotmail.com. Con todo gusto les podemos dar toda la información. Claro, y bueno, tu página de Face también tienes. Face. Recorridos.culturales, ¿no? Ahí pues bueno, siempre subimos algo interesante, algo para dar el chisme, ¿no? Y dice que no. No. Bien, ¿me permite saludar a las escuelas Adelante, que están por favor. conectadas? Sí, Tenemos gracias. a la secundaria técnica 30, la 69, 71, 110, 116, 117, 21, 31, 42, 56, 5, 60, 82, 84, 75, 104, 32, 73, 99, José Vasconcelos, 34, 78, Lulú, 26, 100, 22, 26, 37, 68, 104 y 17. ¿Qué te Guau, parece? Si lo sumamos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Oye, ¿qué pasó? Matemáticas, ¿no? No dijiste que matemáticas, no. Un número muy grande, seguramente. Dice la 42, saludos de la licenciada Lina Guadalupe Fernández, que nos está viendo. Muchas gracias, de la técnica 42. La 68 dice, Porfirio Díaz hace su aparición que desde la batalla de Puebla, cuando las armas se visten de gloria. Así es. La batalla del 5 de mayo. Recordemos que era la mano izquierda de Benito Juárez. Así es. Que es lo más curioso, ¿no? Porque ya después, pues bueno, él es el primero que lanza el famoso tema de la no reelección, ¿no? Así es. Que bueno, lo conocemos de una manera mucho más consecuente, es en las palabras de Madero, pero pues el primer personaje que lanza para que Benito Juárez no se reelija Es Porfirio Díaz. es Porfirio Díaz, ¿no? Es que no es lo mismo estar allá en la silla presidencial, ¿verdad? Claro, exacto, ya estando ahí ya el panorama te cambia, te pinta diferente, Por ¿no? supuesto, y luego esos bailes en Palacio que eran Imagínate. fenomenales. Y doña Carmelita, ¿no? Que Ajá. siempre andaba corrigiendo de posturas a don Porfi. Ay, por supuesto, todo el mundo derechito. Por supuesto, imagínate, era un militar que estaba acostumbrado a siempre andar a la carrera Claro. y ya lo regañaba porque subías corriendo las escaleras, ¿no? Eso no se hacía. Eso no puede hacer un presidente, Porfirio. Oh, caramba. Contrólate, por favor, ¿no? Y hasta pues en algunas escenas importantes de recibimientos, pues le daba también su maquilladita por ahí, ¿no? También, no me digas eso. Oye, se bailaba la mazurca, ¿verdad? Por supuesto, y este es que acabas de tocar un tema muy interesante porque representa esta parte que se contrapone a la música popular, digamos, los jarabes, los sones, Claro. que ya venían muy bien arraigados, pero aquí nace una característica muy interesante, que es la orquesta típica de la Ciudad de México. No sé si la hayas escuchado. Sí, claro, por supuesto. Que generalmente se presenta ahí en el Castillo de Chapultepec, Así en el es. Alcázar, generalmente todos los domingos. Incluso pueden buscarla en la página del Castillo de Chapultepec, del museo, y ver la programación, a ver si alguno de los domingos cercanos se presenta. Realmente es una delicia escucharlo, ¿no? Imaginamos el surgimiento de esta orquesta típica durante el siglo XIX y con un toque muy especial que le va a dar Porfirio Díaz, Claro. que los vistan de charros, Órale. a ellos. Oye, y el Ujú. charro como que se difundió hacia el mundo en esa época, el charro mexicano. Nos están distrayendo por acá. Sí, Quizá porque pregunta. imagínate, y como lo acabas de tocar, el personaje cree que él, a través de su figura, va a imponer, ¿no? Ya no se buscaba que viniera el caudillo solamente, sino que venía acompañado también de toda una serie de propuestas, Claro. ¿no? Y él se veía como esa propuesta, indudablemente. Y además, pues, del séquito que obviamente Con su consentía gabinete. y que lo manipulaban hasta cierta Sí, manera, sí, ¿no? esa de meterle la idea de que él era como el que iba a salvar al país, ¿no? Claro, y además El atraso y la ignorancia. recordemos que ya era un personaje que ya, pues, para aquellos momentos, pues ya estaba llegando ya a la senectud, ¿no? Ya una Sí, persona claro. mayor. Entonces, pues ya la cuestión física ya era otra, ya era diferente. Por supuesto, no era No. la misma energía. Por supuesto, y además, pues hablamos de un personaje que hasta hay algunos historiadores, algunos compañeros
al momento en el cual pues viene todo el movimiento antirreeleccionista de Madero, el movimiento armado, el levantamiento de las masas y un dolor de muelas espantoso que tenía, ¿no? Pues lo obligan finalmente a abdicar, ¿no? Claro. Cuando digo abdicar, pues era porque un personaje ya se había establecido como un personaje opresor, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Cambió su, digamos, la mano dura? Sí, ya no quería que México pudiera pasar por algo que ya había transitado o había malabareado de alguna manera desde la independencia, Claro. ¿no? Incluso tenía miedo de que hasta Estados Unidos nos pudiera invadir, ¿no? ¿Y si era posible? Sí era posible, Mucho, porque ni ¿verdad? siquiera había unidad, ¿no? Ni un ejército sólido. Exactamente, ya muchos de los generales que sobrevivieron todavía en el Porfiriato, algunos de ellos incluso pues hasta le voltearon bandera con Madero. Sí, claro. Después le volvieron a voltear bandera a Madero, Madero. ¿no? Para No. unirse con Huerta. No, bueno, ¿No? banderazos ahí por todos lados, ¿no? Sí, y era un contexto muy interesante porque se empiezan a realizar las primeras manifestaciones sociales, las primeras marchas. Claro, y el sindicalismo, ¿no? Que empieza a generarse Río Blanco. Por supuesto, y que incluso permite ya después Madero, ¿no? Para tratar de darles una solución a esa falta de recursos económicos, ¿no? Que sí luchen, protesten, pero organizadamente, ¿no? Sí, protesten, pero no nos den lata. Exacto. Déjame leer más Sí, por comentarios. favor. Tenemos muchos, fíjate, Qué padre. muchos comentarios. Dice la 78, me gusta porque lo cuenta de una manera muy amena. Ya lo muchas dijo, es el gracias. chisme. Nos hace falta el cafecito nada más. A ver, producción. Bueno, No es refresquito cierto. porque hace calor Órale. aquí, un Bueno, refresquito. La técnica 73. Mira, César Medrano se levantó de ahí de los controles para ir a conseguirnos nuestro café. Muy bien, sí, claro que sí, Ceci, gracias. La 73, ¿por qué la postura malinchista de Porfirio Díaz? No era malinchista. Trataba de traer progreso, ¿no? Sí, ¿Era es que esa es sincero ahí? sí, por supuesto, era la apuesta por el modernismo. Claro. De que México pudiera salir de este conflicto de varias décadas atrás y que apostara finalmente por algo nuevo, algo que pudiera traerle beneficio económico. Es por ello que también permite la entrada, gracias a Limantur, ¿no? Claro. Es un personaje también muy interesante en la cuestión económica, ¿no? Que bueno, ya por la cuestión de los tiempos no nos va a dar mucho para hablar de él, pero sí le va a permitir a México pues captar lo que desgraciadamente muchas décadas atrás no logró hacer. Claro. Atraer dinero y atraer capital extranjero, Claro, ¿no? los inversionistas. Dicho en el programa anterior, recordarán, pues una de las primeras naciones que apuesta porque México finalmente se logre conformar y consolidar como una nación, porque no fue la primera ni la única, No, ¿no? por supuesto. De hecho, también en Europa pues había grandes conflictos, Así es. España, Francia, Alemania, por ejemplo, Hungría, ¿no? Entonces, pues sí, darle ese beneficio de la duda fue Inglaterra. Claro. ¿No? Entonces encontramos pues grandes mineras, grandes compañías de ferrocarril y demás, ¿no? Que apoyaron finalmente a la creación de esta base económica hasta los inicios del 1900, ¿no? Porfirio Díaz era un personaje de luz y sombra. Sí, muy contradictorio, Sí. pero sí muy interesante y todavía pues con mucho que estudiar, investigar Claro, sobre él, ¿no? Claro. Las cartas que deja no a su esposa, sino a su, ay, ¿cómo decirlo? Para que los muchachos su no querida lo puedan amiga. entender. Sí, una amiga muy cercana de él, ¿no? Claro. Que no eran directamente cartas así de saludos nada más, sino de un amor que realmente sí le tenía de una manera muy importante para él, ¿no? Entonces toda esa Ve al faceta, hombre real, ¿no? Porque ha pasado a la historia como el gran villano, ¿no? así es. Pero pues tenía otras facetas interesantes. Por supuesto, y que pues bueno, desgraciadamente por las circunstancias, siempre lo hemos recalcado en el programa, la historia lo hacen mujeres y hombres, ¿no? Así Y es. las mujeres y los hombres son las que toman las decisiones, algunas afortunadas, otras no tanto, por el contexto en el cual se desenvuelven Así y se es. desarrollan, ¿no? Y tener esta visión de que México no es el México de ahorita, a veces juzgamos a ¿no? partir de lo que conocemos, Así pero es. México Y que le ha costado totalmente trabajar muchísimo Claro. y desarrollarse a estas instancias, ¿no? El derecho al voto, por ejemplo, la ciudadanía. Claro. Digo, tan solo en las mujeres, ¿no? Lo vimos en las comerciales del Instituto Electoral, ¿no? Es muy reciente, es a mediados del siglo XX cuando las mujeres pueden tener ese derecho a participar en esta democracia, ¿no? Así es. Así es. Bien, vamos a más comentarios. Dice la técnica 10, saludos y muy buen tema.
Las 5, ¿qué edad tiene el expositor y cuál es su profesión? Ay, Ay. No, eso no se puede decir al aire. ¿Cuántos años tienes, Juanito? 35. ¿Eres antropólogo? Soy antropólogo, soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Museógrafo también. Así es, dentro de mis facetas de este trabajo tan noble y tan hermoso, Así es. también hacemos proyectos museográficos y de restauración. Muy bien. Y damos visitas guiadas. También visitas guiadas, no se las pierdan. Claro. Muy bien, las técnicas 73. Durante el porfiriato se favoreció la clase social alta. Por supuesto, Claro. pues era el sector que estaba al mando de todas estas permisiones, ¿no? Incluso pues tuvieron que transformar la Constitución para poder permitir de alguna manera legal y a lo mejor hasta cierto punto con un antifaz para que pudieran suceder todos estos cambios, ¿no? Entonces, pues no hablamos de que fue un grupo de 10, 20 personas, era un grupo bastante conformado, sí, muy mínimo con el resto de la población, pero que sí tenía el mando del todo, ¿no? Y hay algunos historiadores que incluso lo han tomado también de una manera a lo mejor aventurada, pero es parte de los cimientos de lo que va a ser el PRI, Claro. ¿no? Claro. Ya después de que Plutarco Elías Calles pues consolida uno de los grandes proyectos políticos que es la conformación de los partidos, ¿no? Claro, y todo lo que resulta de la revolución. Sí. Muy Es lo que bien. buscaban incluso los Por intelectuales, supuesto. los militares, Claro, una claro. conformación de un grupo político, pero les faltó la figura, ¿no? Les faltó Sí, la figura. Sí, sí, es cierto. Y surge el chaparrito bigotón, ¿no? Que viene del norte, Claro, y además muy bien leído, ¿no? intelectual. Intelectual, y que además creían estas ciencias ocultas, porque eran ciencias, eran investigadas, ¿no? Fíjate Que qué se comunicaba curioso. con los espíritus. Eso no me la sabía, después hablamos. Y que lo hacía falta, un hombre valiente. Claro, por supuesto. Muy valiente. Con el porfiriato se dieron las primeras inversiones extranjeras en el país, claro. Mm. La 68 dice felicidades, la 104 interesante saber sobre este tema. La José Vasconcelos, saludos al profesor Juan Gómez, les Ay, muchas comento gracias. ándele. ¿Qué pasó? ¿Qué Les pasó? comento el recorrido tras los pasos de Sor Juana Ah, sí, del estuvo sábado pasado. precioso. Fueron muy interesantes, gracias por la invitación. No, estuvo muy bien. Muchas gracias. En ese me lo perdí, por el horario no pude ir, pero estaba muy, muy atractivo. Sí. La 73, felicidades al expositor, nos contagia del entusiasmo y la manera de abordar la historia. Ujú. Bueno, pues Tenemos un último video, claro, que si no, si adelante. todavía lo podemos pasar. ¿Sí tenemos tiempo todavía, Sí, muchachos? todavía ¿Sí? tenemos un cachito. Y es relativo al cine, ¿no? Hablamos hace un rato de él, y es una pequeña biografía de lo que es el cine, ¿no? Digo, para que no se aburran tanto viéndome, digo, la verdad estoy muy feo, y más después ya en las pantallas, pero nos sirve muy bien para poder entender esta percepción, y pues obviamente el primer personaje que lo trae es Porfirio Díaz. El cine mexicano llegó casi 8 meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio había aceptado recibir en audiencia a Ferdinand von Bernard y a Gabriel Beer, los proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière a México. Además, el hecho de que el nuevo invento proviniera de Francia aseguraba su aceptación oficial en un México que no ocultaba su gusto afrancesado. Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto en el sótano de la droguería Plateros en la calle del mismo nombre, Hoy Madero, de la Ciudad de México. Bernard y Beer formaban parte de un pequeño ejército de camarógrafos reclutados por los Lumière para promocionar su invento alrededor del mundo. El cinematógrafo había recibido aplausos en Europa y se lanzaba a la conquista de América. México fue el primer país americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueado por Edison.
Este había conseguido comprar los derechos del Vitascope y pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de Biograph. La llegada del invento de los Lumière significaba la entrada de Edison a una competencia que nunca antes había experimentado. Brasil. Pues qué tal esta probadita. Sí, es una probadita porque incluso, bueno, es un video un poco largo, lo pueden encontrar incluso en YouTube, a quien, bueno, agradecemos siempre pues que haya cosas claro, interesantes, ¿no? a la mano. Y a la mano, porque pues bueno, luego a veces este tipo de material es muy complicado encontrarlo o claro. por lo menos utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se ha convertido como en una fuente muy interesante también para algunos historiadores, ¿no? Claro, y bueno, está ahí disponible para terminar de verlo, ¿no? Por supuesto, incluso les puedo recomendar también otro programa que sacó también Canal 11, que es Discutamos México. Hay 3 programas interesantes que hablan sobre el porfiriato, ¿no? Muy interesantes, son programas un poco largos de 1 hora, pero realmente imperdibles, ¿no? Y bueno, una gran cantidad de documentales que se han producido sobre la época, ¿no? Así es, porque pues imaginemos, no solamente vamos a ver retratado la faceta documental o del ensayo, ¿no? Del registro, sino que también, pues bueno, estas primeras intenciones de crear algo surreal, ¿no? Que ya después uno de los grandes maestros del cine mexicano que va a llegar a nuestro país, que es André Breton, ¿no? Va a retratar esta faceta diferente del México que realmente todavía estaba en esa búsqueda y en esa falta de transformación, ¿no? Esta parte artística, ¿no? Ya de gente que ya conoce nuestros chicos, Así André es. Breton, Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, que pues bueno, hoy de hecho es el aniversario del fallecimiento de esta mujer. Ah, fíjate qué bien. Sí, apenas el año pasado, una mujer ya longeva, pero que sí deja una muestra importante pictóricamente en nuestro país. Así es. Podemos decir que prácticamente es mexicana, porque ella nace en Inglaterra, ¿no? Claro, pero sí ya arraigada en México en los últimos muchos años. Con Renato Leduc, Así ¿no? es. El creador de este soneto del tiempo, ¿no? Tiempo. Que es una anécdota de cantina, de hecho, fíjate. Oh, luego nos platicas también. Claro que sí. Sabia virtud de conocer el tiempo. ¿No? Muy bien, dice, no se olvide de contarnos una anécdota acerca del porfiriato. Una anécdota interesante podría ser, por ejemplo, pues todo este proceso social, ¿no? Si bien en México de aquellos años había una desigualdad entre ricos y pobres. Muy marcada. Sí, además hay una parte importante, empieza a surgir una clase media, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver remanentes de esta clase media en lugares muy cercanos, ¿no? Santa María la Ribera, por ejemplo, el kiosco Morisco, claro, ¿no? Ya después las famosas colonias de la Roma y la Condesa. La Roma y la Condesa, sí te iba a comentar, ¿no? Que van a darle este proceso de expansión a esta clase media, porque pues ya la Ciudad de México estaba muy saturada de población y además de una falta de recursos impresionante. Sí, increíble. ¿No? Recordemos que pues las grandes obras que también realiza Porfirio Díaz aquí en la ciudad, pues es de secar los lagos, ¿no? Empieza a entubar la mayoría de los ríos en aquellos años que nutrían estas fuentes y pues obviamente pues así de alguna manera transforman también ciertas fiestas como la de la flor más bella del ejido, claro, ¿no? O conocida como el Viernes de las Amapolas, que se realizaba en el pueblo de Iztacalco y ya después en los 30 se reinstaura nuevamente con el apoyo de Lázaro Cárdenas en Xochimilco, su lugar actual. Claro, este paseo de la Viga también, ¿no? Tan hermoso porque pues imagínate, era un lugar que era necesariamente transcurrir por él, por toda esta riqueza floral de los ambientes, de los paisajes. El canal estaba abierto, era campo, la clase privilegiada iba a pasear a la Viga. Claro, y hasta había barcos de vapor. Así es. ¿No? Estaba la garita ahí a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, ahora hasta Coyoacán, Xochimilco. Todavía había comunicación por canales hasta Xochimilco. Así es. Sí, es que pero pues ya cuando se desecan los lagos, pues ya se pierde todo esto. Se transforma nuestra ciudad, ¿no? Empieza a traer agua potable, Xochimilco, Mixcoac, por ejemplo, lugares cercanos para pues darle una transformación en cuanto a la higiene, ¿no?
Incluso con la medicina también empieza a haber un reencuentro, ¿no? Surge la Castañeda, ¿no? La Castañeda. No el grupo de musical, no, esos no. no el de los pelones, ¿no? No, el manicomio. No, el manicomio de Qué la bueno, está Castañeda. medio castañeda, no digo. Sí, ¿no? Que también es un lugar muy interesante por este primer acercamiento con la psiquiatría. Estaba a la ¿no? vanguardia la Castañeda. Era de los lugares que te decía, es un reencuentro con la modernidad, Claro. ¿no? Trata de traer todas estas nuevas influencias que se realizaban en Europa, que yo no considero que fueran tan malinchistas, sino más bien trataban de reencontrarse nuevamente con cosas que se habían dejado de lado con Maximiliano, ¿no? Claro. Y que pues obviamente ante esta estabilidad económica pues le va a permitir pues volver a reencontrarse con la ciencia. A mí me encanta esta frase porque pues, es volver a traer parte de la educación, del arte, de la cultura, ¿no? Y es donde surge finalmente todos estos grandes personajes que los vamos a ver en la revolución, en la posrevolución, ¿no? Incluso a ver ese conflicto después en la guerra cristera, que también vamos a hablar en un programa, yo creo que va a ser el último programa que vamos a tener, pero sí, uno de los temas que prácticamente no se tocan muy bien, a veces en algunos temas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? El Palacio de Bellas Artes, ¿no? Por Muestras supuesto, arquitectónicas. El Teatro Nacional. Que iba a ser el Teatro Nacional, que por el estallido de la Revolución no se termina hasta 1934, ¿no? Lo que iba a ser parte del Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento a la Revolución. Claro. ¿No? El monumento del hemiciclo a Juárez, ¿no? Él inicia retoma proceso de la conformación de la figura juarista, ¿no? Como un ideal a seguir del prototipo del mexicano que surge de unas raíces muy humildes y gracias a la educación se transforma, ¿no? Y no lo marcan hasta la actualidad, ¿no? Por aquí hay una pregunta precisamente, dice sobre Juárez. ¿Juárez y Díaz fueron contemporáneos o quién era más joven? ¿Quién era más joven? No, pues en este caso Porfirio Díaz era más joven. Claro. ¿No? De hecho, él se integra desde muy muchacho a las huestes republicanas, ¿no? No recuerdo bien, no les voy a decir más, pero sí tenía una relación muy estrecha incluso con la cuestión militar hasta del propio Miramón, ¿no? Pero digo, no recuerdo bien las fuentes, no les estaría engañando si lo dijera tal cual. Claro. Entonces, sí, era un personaje todavía muy joven cuando se alista y forma parte de este séquito del ejército republicano al mando de la figura de Juárez, ¿no? Ok, muy bien. Dice también la 82, genial tema. La 22, Porfirio Díaz le dio un impulso a México, nos guste o no reconocerlo. Exacto, ese es el punto. Así es. ¿No? La 99, ¿dónde podemos obtener información, videos de Porfirio Díaz? ¿Dónde podemos conocer? Pues miren, por ejemplo, de manera inmediata, pues está la colección de Clio, ¿no? Clio, están estos videos que les comentaba, que los pueden encontrar incluso también en YouTube, que se llama Discutamos México, por ejemplo, ¿no? Y además, pues bueno, uno de los personajes que también va a retratar muy bien todo este proceso del porfiriato hacia la revolución es Paco Nacho Dois, ¿no? Paco Nacho va a desarrollar con hasta cierto punto novelesco, ¿no? Relato del porfiriato hacia la revolución, muy recomendables las lecturas. Muy bien, pues ya se nos está acabando el programa, ni una hora nos alcanza. No Juan, ¿qué pasó? Dice la 75, pero el cambio, ¿qué? Él cambió y la dejó así, sufragio efectivo o no reelección. No, dice, es que este lema, sufragio efectivo, no, reelección. Así es. Okay. Hay que poner mucha atención en la cuestión de las comas. Claro. Exactamente. 73 dice, Juárez y Díaz fueron con... ya está, ya la leí. Hay mucha participación en el chat, ya no nos alcanzó. Eso me gusta. Sí. Claro, a pasar todos los comentarios, pero qué bueno, podemos leerlos fuera del programa. Por supuesto. Y vamos comentando en los programas siguientes. O si no, nos pueden escribir también a recorridosyvisitas@hotmail.com para mandarnos todas sus dudas, comentarios. Se vale todo, ¿no? Hasta la crítica, si algo no les gusta o que nos haya faltado a lo mejor tocar un tema, díganos para que nosotros vayamos mejorando poco a poco este programa. Claro, ¿no? Y bueno, este primer programa de 1 hora creo que nos quedó bonito. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Creo que ya nos merecemos algo.
Por lo menos el cafecito. Ay, sí. Bien, pues estamos ya terminando Muchas este gracias. programa 360 grados de historia. Gracias, Juan. Gracias, Susan. Como siempre, muchas gracias. Gracias. El próximo programa, ¿qué vamos a ver? Maderismo y revolución. Ya le vamos a entrar a la guerra. Sí, sí, sí. Bueno, no a la guerra, sino al conflicto interesante que va a desarrollar, pues dejar una etapa que no logra consolidar Porfirio Díaz y el sueño de un personaje, de un hombre, por alcanzar parte de la democracia, de la república, que es algo que todavía nos está costando mucho trabajar Claro. y llegar a conformarlo, ¿no? Muy bien, pues no se vayan, tenemos a continuación la Subdirección Tecnológica presenta y los chicos de la Técnica 64 que ya están aquí con nosotros. Bailamos, ya muchachos. platicamos de historia y en unos momentos más estarán con ustedes aquí al aire. Mi nombre es Susana Argueta, qué gusto que estén con todos, con nosotros y todos ustedes aquí en este programa. No se vayan aquí en DGES TV Aprendiendo, regresamos rápido. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.